Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia, que para mí es un placer presentarle al profesor y colega de musicología, que ya era hora, después de todos los actos que he presentado, de arquitectura, de pintura, de escultura, de tal, presentarles a alguien de mi profesión, que es la musicología, ¿no? Ya era hora, ¿no? Entonces tenemos esta conferencia de hoy y la próxima semana tenemos una segunda con la profesora Begoña Lolo y académica de San Fernando, que vendrá para dar la conferencia el miércoles de la otra semana. Bueno, para mí es un placer presentarles aquí al doctor José Antonio Gómez, profesor titular de musicología de la Universidad de Oviedo. Somos amigos desde casi del principio de que empezamos la musicología, tanto él, yo lo conocí cuando estaba terminando los estudios de musicología en Oviedo, yo ya había terminado aquí los de geografía e historia, pero nos hicimos amigos enseguida y conectamos y bueno, hemos tenido una larguísima amistad. José Antonio, aunque su tesis doctoral fue sobre uno de los grandes compositores del siglo XIX español, que fue que además estuvo en París para sacar toda la documentación de, no sé si lo pusiste... Arriaga, Juan Crisóstomo de Juan Crisóstomo Arriaga, que además ha hecho ediciones de algunas de sus obras. Fue un compositor que, como nuestro músico de aquí de La Laguna, murió jovencísimo de tuberculosis, ¿no? Sí. Entonces, como siempre, en aquella época era la tuberculosis la que se llevaba a los artistas, a los músicos y a todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues él estaba trabajando en esto, pero luego ya cuando se creó la especialidad de musicología, que se crea en todo el ámbito español a principios de los años 80, ¿no? 83, 84. Bueno, pues lógicamente la carrera necesitaba profesorado de muchísimas materias y a él le tocó pues dar clases de música étnica y folclórica y todo esto, aparte de otras materias de historia de la música, claro. Y entonces, bueno, pues él ha llevado dentro ya de esta especialidad una labor impresionante allí en Asturias, bueno, organizando los archivos musicales, estudiando los distintos consejos con sus alumnos, etcétera. Yo he estado en varias tesis suyas, en 4 tesis me parece, sí. En 4 tesis brillantes, las 4, porque ha trabajado y todos sus alumnos han trabajado sobre estos temas de distintos tipos de consejos asturianos, que allí, pues no sé cuál sería el equivalente nuestro de aquí en Canarias. Y entonces, bueno, pues aparte de eso, siempre estábamos luchando dentro de la Sociedad Española de Musicología, que se había creado en el año 77 y que, bueno, que a mí me tocó ser presidenta de la sociedad en el año 99 hasta el año 2006 o 7, sí, 7, porque entró Lothar Siemens a continuación. Sí. Y entonces Lothar Siemens lo escogió a él para vicepresidente de la sociedad. Y allí ha estado metido hasta prácticamente... Hasta hace un año. Hace un año. O sea, sí. Ha llevado sus 8 años y ha estado, bueno, yendo y viniendo, igual que yo fui desde aquí, desde Canarias, a Madrid para dirigir la sociedad, pues él ha hecho lo mismo, pero desde Oviedo, desde Asturias. Y entonces, bueno, pues hemos estado siempre organizando congresos con el tema de la revista de musicología, con el tema de, en fin, todo lo que conlleva la dirección de la Sociedad Española de Musicología. Y bueno, esto es un trabajo que nos ha vaqueado también, pero es que él además ha hecho algo que yo no he hecho, que ha sido el meterse en la Facultad de Filosofía y Letras y llegar a ser el decano de la facultad, pero no 2 años, 3 años, 4 años, sino 8 años, que ha tenido un trabajazo impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues allí hemos estado, él me ha invitado en algunas ocasiones a los tribunales de tesis doctoral, etcétera, y la verdad es que ha sido fantástico el tiempo que he pasado allí en Asturias, en Oviedo, o en donde estás viviendo tú, ahora en Gijón. En Gijón, en Oviedo y en Gijón. Pero trabajo en Oviedo. Sí. También fui en aquellas ocasiones con Lothar Siemens, que también formó parte de algunos de esos tribunales, y bueno, lo pasamos bastante bien. La verdad es que cuando uno viaja sin tener unas obligaciones estrictas, pues
Bueno, pues él nos trae hoy un tema de su especialidad. El tema de... que yo cogí otro programa. Este es este. Sí, las 12 miradas a la tonada de Medina Díaz. Entonces, bueno, va a ser una cosa muy entretenida, muy agradable, para ver cómo este pintor ha trabajado el tema folclórico en muchos de sus lienzos. Y entonces, bueno, yo creo que tienes la palabra y entonces yo me voy a sentar por aquí. Muchas gracias, Rosario. Sí. ¿Cuánto ha llovido? Sí. ¿Cuánto ha llovido desde que nos conocemos, Rosario? Como dice la copla. ¿Tú viniste aquí a dar una Sí, conferencia? sí, sí. No recuerdo ahora en qué año, Sí, pero viniste. tampoco yo. Sí. Tanto ha llovido que hasta los naranjales han florecido, como dice una canción asturiana. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme traído. Yo estoy encantado. He estado muchas veces en Tenerife. Antes las quería contar como 10 o 12 desde Asturias y vuelvo encantado siempre porque me encanta esta tierra. Muchísimo. Y te agradezco tu deferencia y bueno, espero que pasen un rato agradable, como decía Rosario. No lo podría asegurar, pero haré lo que pueda. Efectivamente, el título de mi conferencia es Música y Pintura, 12 miradas al cuadro de Manuel Medina Díaz, titulado La tonada, que tienen ustedes ahí delante, ¿no? Manuel Bernardo Medina Díaz, autor del cuadro La tonada, que vamos a comentar esta tarde, nació en Roces, en los alrededores de la ciudad de Gijón, el 15 de marzo de 1881, hace 144 años. En aquel tiempo Roces, como Tremañes, Ceares o Contrueces, eran barrios idílicos, como muchos de los cuadros del pintor que retratan paisajes próximos y paisanajes tranquilos. Pero el progreso no tardaría en llevarse por delante el bucolismo de las puestas de sol que Medina, como otros pintores gijoneses de su quinta, retrataron en sus lienzos. La tonada, como otro cuadro del autor, que aquí tienen delante, titulado Lección de gaita, otra hermosa pintura de Medina, es un referente en la iconografía musical asturiana y gracias a ella podemos hacernos una idea de lo que otras fuentes, por inexistentes, callan. Al género tonada, también denominado asturianada o simplemente canción asturiana, dirigiremos las 12 miradas que siguen, cuyo principal fin no es otro que reflexionar en alto sobre algunos de los aspectos más interesantes y yo diría que controvertidos de esta expresión de la lírica popular asturiana, la manifestación más singular, sin duda, de nuestro folclore musical. Hace pocos años, declarada bien de interés cultural por el Principado de Asturias. Medina Díaz mostró desde muy niño grandes dotes para el dibujo, que sus padres, que, como se decía antes, eran de posibles, supieron apreciar y cultivar pagándole las clases que recibió, primero en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Gijón y luego en Madrid, las de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, de la que por entonces era director el pintor Muñoz de Gray. Una beca de la Diputación Provincial de Oviedo le permite cumplir el sueño de irse a Roma un par de años, para comprender mejor quizá que Asturias y él estaban pegados. Como dijo de Oviedo, otra víctima del geotropismo, Astur, el compositor Baldomero Fernández Casillas, al que luego nos referiremos. Porque efectivamente Medina Díaz vuelve a España y regresa a Asturias y se encierra en su Roces natal para salir lo justo de él, como haciendo suya la célebre frase
de Ramiro de Maeztu. No envidié nunca la agilidad del pájaro, que vuela donde quiere, sino el destino del árbol, que muere donde nace. La vida gris de Medina Díaz, sin hechos destacables o extraordinarios que la adornen, ayuda a comprender mejor su obra. Aislando del mundo en su Roces natal, el artista respondió así a la pregunta que le hizo un periodista de la época: ¿qué condición cree fundamental para ser un buen pintor? Una gran sensibilidad, sin cuya condición no es posible pintar, dijo él. No tardó en manifestarla. Corría 1906, acababa de obtener una medalla de tercera clase con La Güela y El Nieto, antes llamado La Primera Tonsura, y el artista comienza a exhibir en este y otros cuadros las características que modelarán su quehacer pictórico: escenas campesinas en interiores domésticos que delatan su afición por el detalle, el gesto y la armonía de suaves tonos. Mi vida, escrita está en mis lienzos. No sé si con buena o mala fortuna, pero estoy seguro de que con absoluta honradez. La frase no es del de Roces, sino de su amigo Salaverría, el pintor vasco Elías Salaverría. Pero bien podría haber salido de los labios de nuestro artista, quien coincidía y compartía muchas cosas con su amigo del alma, entre ellas el magisterio del laureado pintor Luis Menéndez Pidal, del que vemos aquí dos obras suyas, la titulada El templo de Baco y la célebre Salus Infirmorum, Salud de los enfermos. Del influjo de su maestro, subrayado por la prensa de la época, supo apartarse para convertirse en nuestro pintor, como escribió Manuel Vega en la revista Crónica de Asturias en 1911. Medina es nuestro pintor, pintor original que lleva a sus obras el encanto de Asturias, entre montes altivos y ríos que se desbordan por torrentes para formar remansos a las veras de los caminos, humildes y arbolados, por donde a la tarde pasa el médico en su caballo señorial y el cura en su jamelgo resignado, que sabe ir a tientas a todas las parroquias del entorno. A nuestro pintor pronto habría que añadirle la condición de profeta en su tierra, al decir del soneto asturiano de Fabricio, «Munchu güeyu con la xente de casa», firmado en 1925, escrito en bable o asturiano, que leo. Pa exclurar con atisbo inteligente, miániques que no hay güello más certero, pues todo cuanto atisba el porretero en el lienzo lo chanta diligente. Ya sola ya sofama ante la xente de pintor de calter, fino y artero. Y si isviar non se isvía del sendero, la cima triará más que de frente. Ellí d'Asturias el collor apura y en tipos y paisaje lo domina, con gracia, yozanía y con frescura. Y ansí que pa gociar de la tierrina ha de ser en obra de ñatura y si non, en os cuadros de Medina. Pero no para todos. Con la coña marinera que le caracterizaba, a de Flor, director del decano de la prensa asturiana, El Comercio de Gijón, hacía chistes con el apellido Medina y con que el pintor apenas saliera de su finca de Roces. Enamorado de la vida bucólica, en su casa de Roces, escribe a de Flor, es difícil verle por la ciudad. De ahí que muchos, sin afán de molestarle, le llamen cariñosamente Medina del Campo. De la afición e insistente apego a las escenas campesinas por parte de nuestro pintor, somos víctimas los que resumimos su obra en solo ese tipo o asunto, porque en Medina Díaz hay que distinguir varias facetas, como retratista, paisajista, distinto en Roces, en Roma o en Pajares, donde pasaba los veranos, y como autor de los cuadros llamados de género o campesinos. Fueron estos, sobre todo estos últimos, los alimenticios, como escribió Buñuel de sus películas mexicanas,
los que los indianos le quitaban de las manos, deseosos de regresar a América con un trozo de la Asturias popular, un tanto olvidada pero nunca perdida, como rezaba el subtítulo del programa de radio que el musicólogo valdesano Modesto González Cobas llevaría a las ondas de Radio Nacional de España unos años después de la muerte de nuestro hombre, acaecida el 15 de enero de 1955. Medina Díaz se nos presenta como un pintor honrado, escribe Luciano Castañón en una de las primeras biografías del artista, consecuente con su época y quizá por su carácter tranquilo en su condición de epígono, conformándose con saber que sus obras gustan, puesto que las vendía sin dificultades. De su trabajo, Villa Pastur, el crítico, dijo esto: una obra repleta de saberes artesanos, adherida a las corrientes pictóricas, decimonónicas y despreocupada por las inquietudes propias de su tiempo. Y Adúriz, por su parte, subrayó la identificación del pintor con el protocolo y el academicismo, con una serie de cosas en las que se educó y lleva arraigadas en su alma. Fuera de ellas, continúa, no concibe que pueda existir nada. Su mundo sigue siendo el mismo y sus temas, renovadamente regionales, parece como si quisieran dejar constancia de una entrega total a los postulados tradicionales que iban siendo mellados por el progreso. Desconocemos la fecha exacta en la que Manuel Medina pintó La Tonada. Por 1910 ya hacía cuadros de género, como este, pero por entonces a La Tonada no se la solía llamar así, como veremos más adelante. La Tonada es un cuadro de 1 metro por 1,5 metros que perteneció a la antigua Diputación Provincial de Oviedo antes de que pasara a engrosar los fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias, donde se encuentra en la actualidad. Una hermosa pieza de verdadera referencia por lo que a la faceta folclórica de nuestro autor respecta, que refleja muy bien el gusto del pintor por retratar escenas campesinas en interiores domésticos como este, con su gran semejanza a los lienzos de David Teniers, el joven, pintor al que sin duda conoció y admiró el de Roces por sus frecuentes visitas al Museo del Prado, donde se conservan más de 40 obras del célebre pintor flamenco. Con Teniers, a quien pertenecen los cuadros que vamos a ver a continuación, comparte su afición por el detallismo de objetos y cuanto en el cuadro quepa. Los de un llagar asturiano o quizá la trastienda de un chigre, en el caso de La Tonada. Con el pintor belga comparte la armonía suave de los tonos en gradación hasta alcanzar un fondo oscuro sobre el que la luz compensa, equilibra y anula la posible monotonía. Y con Teniers comparte también los gestos y las posturas de sus personajes en un acto asturiano y casi folclórico, cuya disposición piramidal, presidida por el gaitero, también recuerda muchas obras del pintor belga, en la que, por cierto, tampoco faltan estos instrumentistas. Medina comparte con el joven Teniers todo eso, pero además que cuando se servía de personas raramente era para cuadros al aire libre, sino para insertarlas en sus interiores característicos, en los que, salvando las distancias, hay un similar juego de luces, claroscuros y temas, y hasta un hueco para la ironía o la anécdota, como la que narra el lienzo titulado El dentista, de Medina Díaz, que aquí vemos delante, segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1915, o La Tonada, el que hoy nos ocupa, en el que la joven tabernera mira con sorpresa al hombre que le canta mientras llena una jarra con sidra, una zapica, como la llamamos en Asturias, un instrumento de madera, una zapica. El diálogo visual que se produce entre ambos personajes
subrayado por la mano derecha del intérprete, rodeando su boca al efecto de hacerse oír mejor, contrasta con la mirada perdida del gaitero, que parece no querer tomar parte en la conversación que aquí está teniendo lugar. ¿Sería ciego? No puedo afirmarlo con rotundidad, aunque lo parezca. Pero en Asturias, país en el que la gaita es instrumento identitario desde hace mucho tiempo, se tiene constancia de la existencia de tañedores de gaita privados del sentido de la vista, ciegos. La luz rompe la monotonía de la oscuridad de los fondos y pormenoriza los objetos, las pipas de sidra, las paredes, el suelo y las telas de los vestidos, la saya de la joven, las ropas del campesino, el atuendo del gaitero y el vestido de la gaita, con detalle de flecos y borlas. El resultado no es otro que un irreprochable dibujo académico y una excelente técnica al servicio de un claro interés por inventariar, diríamos, escenas campesinas en las que destacan las personas, el argumento y el clima ambiental en el que éste se desarrolla y que, como Medina quería, llena de emoción las figuras representadas. Medina Díaz titula el cuadro La tonada, ya lo sabemos, y como él, son y han sido muchos los que se han servido de esta denominación tonada para referirse a lo que, por su originalidad y fuerza expresiva, José Benito Álvarez Builla, en el libro La canción asturiana, un estudio de etnología musical, pionero en muchos sentidos, considera fielmente representativa de las esencias más profundas del alma de Asturias. Pero Builla prefiere el uso del término asturianada al de tonada, acentuando con ello su carácter idiosincrático. La asturianada, dice, es una forma de manifestación musical rabiosamente autóctona que se deriva directamente de una tierra determinada que es Asturias. Pero nos preguntaríamos nosotros, ¿cuál de los dos es más exacto, tonada o asturianada? ¿Sería preferible utilizar el genérico canción asturiana y no los otros dos? Las últimas investigaciones en torno al tema señalan que el uso del término tonada, en asturiano toná, para referirse a esta especie de nuestro folclore musical, es más reciente que el de asturianada, y que, si bien cuenta con testimonios de hace unos 40 años, ha sido en las últimas décadas del siglo pasado cuando tomó carta de naturaleza entre la gente, y no solo entre los entendidos. Así es como muchos han titulado sus trabajos sobre el tema o denominado este género cancionístico por doquier, como vemos en algunas imágenes que representan distintos aspectos de la música para este género. Influenciado sin duda por los medios de comunicación en los que los términos tonada y asturianada son sinónimos prácticamente desde hace tiempo. Antes se utilizaba en un sentido laxo, identificándolo con canción, como hace Luis García Rendueles en Clarín y el paisaje asturiano, en un artículo publicado en el diario regional El Noroeste en 1918, que glosa un fragmento del romance Los enamorados de la aldea de José Cabeda. Dice así: en la carretera polvorienta suena una tonada lánguida, distante, penosina de la peña. Este mismo personaje, convertido ahora en penosina de la aldea, sale a relucir en el primero de los temas transcritos por Eduardo Martínez Torner, que aquí vemos delante, en su célebre cancionero musical de la lírica popular asturiana de 1920. Es una asturiana, una asturianada, que me oscurece. Que me oscurece, ay de mí que me oscurece, a la salida del monte. Yo la canto muy líricamente, pero la interpretación es mucho más bravía. Pero el musicólogo asturiano no utiliza ni este término
tonada ni el anterior, asturianada, hablando siempre de canción de ronda o de empleo indeterminado para referirse a esta. Denominar tonada a la asturianada también era una forma de quitarle el bravío, vamos a decirlo así, la aspereza a un término cuyo tasto rural resultaba un tanto indigesto para las clases sociales que empezaban a tenerla en cuenta de alguna manera, escribiendo sobre ella o pintándola, llegado al caso. Quizá por ello Medina Díaz, hombre comedido y pulcro, como se dijo de él, no tituló su cuadro La asturianada, sino La tonada. Y nuestro Torner, otro buen representante de la clase social a la que pertenecía, eluda ambas y se decante por hablar solo de canción. Hace tiempo que en Asturias el término tonada es autoexplicativo y todos sabemos que se refiere a lo que otros prefieren llamar asturianada, pero en el ámbito hispánico adquiere muy diversos significados, teniendo que ver, por ejemplo, con la tonadilla escénica de los siglos XVIII y XIX en España, la canción tradicional criolla en Argentina, un género folclórico chileno denominado tonada, o con diversos tipos de canción folclórica de otros países latinoamericanos, entre otros. No ocurre esto con el término asturianada. En su origen era parecido al de gallegada, en tanto que reflejaba el punto de vista de un observador ajeno, aplicándose entonces a un conjunto de habitantes de la región o a una narración de temática asturiana, generalmente cómica, como aparece en la publicación satírica El látigo liberal contra el zurriagazo indiscreto de 1821, que leo: sí sabrá usted esta asturianada, pero ello, como soy tan porra, allá va, por si acaso, porque estoy también persuadido de que no es usted muy universal. En el sentido de canción asturiana, esta voz empezó a utilizarse en los primeros años del siglo XX, figurando en algunas crónicas periodísticas, como esta, publicada en el noroeste de Gijón en 1906. Leo: si haya frente a nosotros y en primer término un aldeano de franca expresión, que a la vez que gusta del vaso de sidra del que acaba de beber, muestra bien claramente en su semblante el deleite que le produce la asturianada que oye. Desde los años 20 encontramos la voz asturianada en piezas musicales inspiradas en el folclore astur, como en algunos de los cuplés del pintor Juan Martínez Abades, expresivamente tituladas Canciones de ambiente asturiano, como en este caso, La panderetera. Y también la encontramos en los discos de pizarra. Antes lo común era titular o referirse a las asturianadas por su adscripción geográfica, siendo características las denominaciones de cabraliegues por cabrales, langreanes por langreo, carreñanes por carreño, pravianes por pravia, xoverines por jove, en fin. Denominaciones que aparecen en unos y otros sitios, como por ejemplo esta última, Pallariegues, en el álbum titulado Alma Asturiana, de los maestros Maya y Lavandera, que reza: selección de los cantos, aires, danzas, a pallariegues y bailes asturianos, antiguos y modernos más típicos de la rica Asturias, que vio la luz a comienzos de la pasada centuria en el almacén de música y pianos David, Casa David, de Gijón. Estas denominaciones aluden a una canción específica cantada, en principio por toda Asturias, aunque su mayor cultivo corresponde a los concejos centroorientales, localizándose en parte del occidente la vaqueira, género relacionado con la etnia cuyo nombre, vaqueiros, vaqueros, porque vivían del ganado, de las vacas, vaqueiros de alzada, le viene de la vida trashumante que practicaban. Al binomio tonada-asturianada se le ha unido una denominación más en los últimos años, la de canción asturiana, como vemos, por ejemplo, en los carteles que anuncian algunos de los concursos, como en este caso.
Con ella se alude no al conjunto del repertorio vocal del país, sino a lo que, con poco éxito, algunos identificaron con canción vernácula, que para ellos no son las canciones de cuna o baile, también presentes en otros repertorios peninsulares, sino las asturianadas. Así es como se califican muchas actividades relacionadas con este género y se denomina la asociación a la que pertenecen casi todos los intérpretes de este género, de asturianadas, AICA, AICA, Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana. La importancia que ha tenido la voz en la configuración del repertorio musical de la gaita asturiana ha sido de la mayor importancia, hasta el punto de que, como señala Juan Alfonso Fernández, un virtual cancionero de gaita podría ser en la práctica tan extenso como el propio cancionero asturiano, pues ciertamente ni siquiera los ejemplos que podrían considerarse estrictamente instrumentales, jotas, chiringüelos, fandangos, abundantes en el repertorio para este instrumento, lo son en realidad, ya que sus mudanzas suelen construirse sobre una melodía cantable cuya tendencia natural es ir perdiendo la letra al carecer esta de función en un baile dirigido por una pareja de instrumentos que prescinde de la figura del cantor. También es verdad que muchos cantares se han conservado gracias a la gaita, que se hizo con su melodía tan pronto como la gente comenzó a olvidar su letra. Pero el género vocal que en Asturias evidencia una mayor dependencia con respecto a la gaita es la asturianada. Toca ahora decir algunas cosas sobre ella. Hace tiempo que sabemos que es más interesante estudiar las variaciones que explican la canción que experimenta un tema popular o tradicional a lo largo de su vida que intentar averiguar su origen, porque en el fondo este no es más que un conjunto de cambios, resultado de un proceso de hibridación o de fusión más o menos complejo y más o menos rápido. En dicho proceso, el gregoriano, canto esencialmente oral, debió de tener la mayor importancia, siendo varios los musicólogos que, como Federico Olmeda, subrayaron la semejanza de muchas canciones populares con determinadas melopías gregorianas, situando aquí su origen. Bien al contrario, Torner se esforzó en probar que nuestra música popular nada debía a la Iglesia, y que en todo caso fue esta la que se sirvió de la sabiduría del pueblo y nunca al revés. Escribe él: más bien puede suponerse, por el contrario, que la Iglesia tomó del pueblo muchos de sus elementos musicales, obedeciendo a una música de convivencia propia, mientras que el pueblo cantaba la gloria de sus héroes en la sola lengua que le era familiar, la canción, la Iglesia, previendo un medio fácil de vulgarización, tomó de aquel sus procedimientos y asimilándoselos, celebró también las alabanzas de Dios y de los santos, que son sus héroes. La misa asturiana de gaita podría ser, por lo que respecta a los presuntos orígenes de la asturianada, un buen ejemplo de lo que decimos, y el tiempo no mucho más atrás del siglo XVI. Regularizada por el uso, en el que los discursos vital y estacional todo lo marcan, la asturianada dejó de ser una canción de calendario más para profesionalizarse a finales del siglo XIX en un contexto de exaltación política de folclore local, lo que conllevó una normalización que tendió a resaltar sus potencialidades virtuosísticas y fijar un repertorio que acabó por hacer del género, pronto sancionado como asturianada, algo extraordinariamente singular y reconocible. La praviana, la langreana y la soberana son los tres estilos más tempranamente documentados. La praviana, asturianada por excelencia, y al igual que la langreana, inseparable de la gaita, debe su nombre a su propia letra, en la que toma la palabra un natural del concejo
para hacer alabanza del mismo. El Diario de Madrid, ya en 1795, publicó la cuarteta más antigua de este tema. Lo mejor del mundo, Europa. Lo mejor de Europa, España. Lo mejor de España, Asturias. Lo mejor de Asturias, Pravia. Esta asturianada continúa cantándose en nuestros días, pero la que hizo más conocida a la capital del concejo del mismo nombre no fue esta, sino Soy de Pravia, la praviana por antonomasia. La recogió Rufino González Nuevo y Miranda en el primero de sus dos caprichos popurrísticos sobre cantos populares, expresivamente titulados Todo por Asturias, que publicó en el Almacén de Música de Víctor Sáenz de Oviedo en 1885 y 1887 respectivamente. Esta es la letra. Soy de Pravia, y mi madre una praviana, y por eso en mí no cabe ninguna partida mala. La praviana apareció en todas las colecciones locales y alcanzó algunas nacionales, como la titulada De mi España, gran fantasía popurrí de aires españoles que aquí tenemos delante, compuesta por Enrique Reñé hacia 1918. También se imprimió en discos de gramófono, siendo su máximo representante el Gaitero de Libardón. Aquí la tenemos. Soy de Pravia, soy de Pravia, soy de Pravia, soy de Pravia, y mi madre una praviana, etc. La letra de la Langreana, también conocida como Soy de Langreo, e igualmente acompañada a la gaita, es menos lírica que la de la praviana. Dice así: mira que soy de Langreo, mira que soy langreano, mira que te voy a dar con lo que llevo en la mano. Pero como aquella, está presente en varias colecciones de canciones asturianas, como el Gran Pupurrí de Cantos Asturianos de Fidel Maya, incluyéndola Anselmo González del Valle en sus 20 melodías asturianas para piano, cuya manera de versificar la estrofa es la siguiente. Soy de Langreo, mira que soy langreano, por ti a la sierra, mira que vengo del llano. Refleja una de las prácticas más habituales de la asturianada, que consiste en alterar el orden de la versificación e independizar secciones de versos. Por último, y como las sanpedradas, las soberanas recurren a la estructura métrica de la tríada. Se las llama así por la invocación que contienen. La soberana, la que va pela pedrera, como ximielga la saya. Fueron muy empleadas en el canto de la danza prima, aunque con melodías más sencillas. El virtuosismo vocal de la pasada centuria las acabaría arrinconando. El concurso, la competición entre varios candidatos para conseguir un premio, es una práctica consustancial a la música, a todo tipo de música. Los de asturianada, que pasan del siglo de existencia, tienen, como los deportivos, un plus de responsabilidad, que radica en el hecho de que al campeón, por lo general, se le exige revalidar el título conseguido en la siguiente edición del premio, pues no tiene prohibido volver a presentarse él. Antes, al contrario, sería como un campeón de boxeo que tiene que revalidar constantemente su título para ver que está en su poder, en su fuerza. En 1890 el periódico ovetense El Carballón daba cuenta de la celebración de, cito, certámenes de gaitas, parejas de baile y de cantadores de aires del país durante las fiestas municipales de Oviedo. Pero es en 1904 cuando el diario local El Noroeste se documenta la organización periódica y estable de un concurso de tonada, en este caso en Gijón y a cargo del empresario Manuel Sánchez Dindurra. Ramón García Tuero, el gaitero de Libardón, es el acompañante del certamen, que se celebra en la Plaza de Toros de la ciudad y reparte en premios la cantidad nada despreciable para la época, 1904, de 2.030 pesetas.
El más célebre de todos tuvo lugar el 17 de septiembre de 1922, unos meses después del célebre concurso de cante jondo de Granada, que, como ustedes bien saben, se había llevado a cabo en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra, organizado por Miguel Cerón con el apoyo de Manuel de Falla y Federico García Lorca. En la organización del concurso ovetense tomaron parte Eduardo Martínez Torner, el musicólogo, y el poeta Fernando Sánchez Encina. En el jurado, compuesto por Benito Álvarez Builla, Galo Borbolla, Gonzalo de Meras, Baldomero Fernández, Juan Uría y Ramón Ochoa, concedió el premio al cantante Vicente Miranda. Pero la consolidación de los concursos de Asturianada no se produce hasta mediados del siglo pasado, con los certámenes de Radio Falange y del diario Región. El primero tuvo lugar en 1944, organizado por Educación y Descanso, la célebre obra del movimiento sindical del régimen franquista. Una de las obras, como digo, de la organización sindical española, denominándose oficialmente al concurso Primer Concurso Regional de Canciones Asturianas. Se llevó a cabo en la sede de la emisora Falange FET 22 y lo presentó Francisco Arias de Velasco. Componían el jurado, entre otros, los camaradas, así decía la prensa, Secundino Magdalena, crítico musical del diario La Nueva España, y los pianistas Saturnino del Fresno y Mario Nuevo. Al ganador de este certamen, que fue Joaquín Cienfuegos Castaño. La segunda edición de este certamen la organizó Radio Oviedo y a partir de la tercera pasó a denominarse Rumbo a la Gloria. Carlos Fernández Solís, Carlitos el de Murias, fue el primer galardonado en 1951 y Enrique García Palicio, el abogado, el último, en 1965. El segundo de los concursos citados, el del diario Región, tuvo lugar en 1948. Lo organizó su director, el periodista Ricardo Vázquez Prada, y lo retransmitió Radio Oviedo. Se llevó a cabo en el Salón Babel. El cantante José Requejo se alzó con el máximo galardón del certamen, consistente en un trofeo, un aparato de radio y 500 pesetas. El alto número de inscritos en el certamen, más de 300, da idea de la gran expectación que creó entre los aficionados al género. Se repitió 4 veces, pero con no tanto éxito. En 1951, en 1955, en 1966 y en 1971. Por las 5 ediciones del concurso de Región, como se le conocía popularmente, pasaron los nombres más importantes de la canción asturiana de la segunda mitad del siglo XX, convocándose a finales de la centuria otras citas no menos importantes, 2 de las cuales, el certamen del diario El Comercio de Gijón y el concurso y muestra de folclore Ciudad de Oviedo, continúan celebrándose en la actualidad. Los primeros sellos discográficos de la historia del sonido grabado, Columbia, Edison, EMI Odeón, Gramofón, Parlophone, Víctor, RCA, no tardaron en darse cuenta del apetitoso negocio que se hallaba tras estos repertorios. De ahí que no tuvieran reparo alguno en incluir en sus abultados catálogos temas tradicionales asturianos. La primera referencia a una grabación sonora que conocemos nos la aporta el rotativo El Correo de Llanes, de 1896, y es de una praviana. Dice así: ha llegado a esta villa, Llanes, y probablemente mañana empezará a dar audiciones el dueño de un magnífico fonógrafo Edison, perfeccionado, el cual posee una variada y selecta colección de tubos, compuestos por recitados y piezas musicales, entre los que descuellan un discurso del señor Castelar y la canción popular La Praviana. Dejando al margen esta referencia, el primer documento de audio que se conserva es un cilindro, luego convertido en disco de ebonita, en el que Ramón García Tuero, el gaitero del Ibardón, canta a la gaita, tocada por él mismo,
Canteros de Covadonga, que aquí tenemos delante. El registro data de 1902, un año después de terminadas las obras de la Basílica de Covadonga, de ahí lo de canteros, los que tallaban las piedras. Detengámonos un momento en este intérprete. El gaitero de Libardón, que aquí tenemos delante, destacó por su habilidad para cantar y acompañarse él mismo a la gaita, grabando numerosas canciones asturianas tradicionales, además de otras propias, como el Canto Patriótico a Gijón, de 1911. Los gaiteros cantantes fueron un fenómeno común hasta bien entrado el siglo XX, recordándose figuras tales como Julio de Tresgrandas, Pedro Niembro y más recientemente Vicente Prado Suárez, el Praviano. El gaitero de Libardón empleaba un fuelle de dimensiones superiores a las habituales en su gaita para disponer de la suficiente reserva de aire que le permitiera cantar y tocar simultáneamente con comodidad. Algunas de las coplas que interpretaba, de su propia cosecha, llegaron a ser legendarias por su picardía, como aquella que decía: «Arrimaivos, mullerones, que este año hay buen maíz, que tengo yo una panoya barbada por la raíz». En Asturias llaman panoya a la mazorca de maíz. Las noticias publicadas en la prensa dan fe de la frenética actividad de este hombre y al mismo tiempo la amplitud de su repertorio. En él están representados prácticamente todos los géneros asturianos hoy conocidos, además de otros que han caído en desuso, así como otros procedentes de las vecinas regiones de Galicia y Cantabria. Tras esta grabación, la industria del disco documenta ininterrumpidamente una larga serie de interpretaciones y asturianadas para la historia. Las primeras figuras que alcanzaron reconocimiento en este mundo nacieron en las últimas décadas del siglo XIX y desarrollaron su carrera a principios del XX, gozando de gran prestigio durante sus décadas centrales. Es el caso, por ejemplo, de Ángel González el Maragatu, Obdulia Álvarez la Busdonga, Santos Luciano Alonso Muñiz, Santos Bandera y sobre todo los 4 ases de la canción asturiana que aquí tenemos delante: Cuchichi, Botón, Miranda y Claverol. José Menéndez Carreño, apodado Cuchichi, José María Martínez Suárez, Botón, Vicente Miranda Rodríguez, Miranda y Enrique Claverol Estrada, Claverol. Ya a principios del 20 nacieron Laureano Menéndez Lauro, Joaquín Martínez González, Suacu de Sama, Juan Menéndez Muñiz, Juanín de Mieres y José González, el Presi. Los dos intérpretes que han alcanzado mayor reconocimiento y que encarnan las posturas más férreamente mantenidas a lo largo del siglo: el purismo interpretativo, representado por Juanín de Mieres, y la renovación estilística del Presi bajo la influencia de la canción española. El Presi llegó a acompañar sus asturianadas de guitarra. Otros intérpretes que alcanzaron la cima de la canción asturiana durante el franquismo fueron los nacidos en torno a los años 20, como Laudelino Alonso, Silvino Argüelles, Margarita Blanco, Fidel Díaz, Carlos Fernández Solís, Ataúlfo Ladacamblor, Orestes Menéndez, José Noriega, José Requejo, Diamantina Rodríguez, que aquí tenemos delante, o Celestino Rubiera. Cabe citar también a María Rosa Quero, la pastorina del Cuera, que en la línea del Presi grabó varios discos de 45 y 33 revoluciones con temas populares asturianos acompañados no ya a la gaita, sino por la orquesta u otros instrumentos populares. No están todos los que son, pero todos son expertos, virtuosos, semi o profesionales de la tonada, de la asturianada, de la canción asturiana. Un mundo aparte en el conjunto de nuestra música vocal integrado por campeones y campeonas, un torner
apesadumbrado por la perniciosa influencia que en la industria artística ejercía sobre nuestro manantial lírico, dice él, veía en ellos parte de la salvación de lo que él llamaba la verdadera tradición regional. Escribió: a la vez que las nuevas condiciones de vida contribuyen a empañar la pureza de nuestro manantial lírico, las canciones pseudopopulares, compuestas no por el artista anónimo en colaboración con el pueblo, sino por el músico profesional que vive en la ciudad atento solo a la industria artística, halagadora de los vastos gustos populares, como influencia bienhechora que puede evitar la rápida y total desaparición de nuestro folclore musical, podemos señalar la que ejercen los cantores profesionales. Forman su repertorio con viejas y escogidas canciones, sujetas a la verdadera tradición regional. Son estos cantores trovadores y juglares a un tiempo. Organizan conciertos en los principales teatros y salones de la región y realizan tournés por América, llevando a nuestros emigrados un eco sentimental de la tierrina. Es este, termina, quizá, el lazo espiritual que más fuertemente sujeta a la región el amor de aquellos de sus hijos que tienen que vivir apartados de ella. Las afirmaciones de Torner, que acabamos de leer, son fruto de un tiempo en el que todavía se creía que había unas melodías o géneros más puros que otros. También son de dicho tiempo las del etnomusicólogo rumano Constantin Brailoiu, que llegó a Asturias a mediados del siglo pasado obsesionado por demostrar que la asturianada era la prueba fehaciente de que nada debía la música española a la árabe. Estos son algunos pasajes del poco conocido viaje musical que hizo por Asturias en 1952. Para refutar dicha tesis, la influencia de la música árabe sobre la española, necesitábamos un último argumento: la existencia en algún lugar no ocupado por los moros de un estilo de canto similar al andaluz. Pero por suerte, aún nos quedaba por conocer lo que podríamos denominar el símbolo supremo de la música asturiana, el repertorio más representativo de esta tierra, la asturianada. Nos hallamos ante un tipo de música tradicional que entraña cierta dificultad, pero que está al alcance de cualquier hombre o mujer dotados de buena voz, y ante un género que aún está en poder del pueblo. No así el andaluz, que solo lo practican intérpretes semiprofesionales, cuando menos. Pero este no se parece en nada a aquel. Tiene la canción asturiana un mordiente que no se halla en la andaluza. Y termina: aunque de forma menos clara hallamos en Asturias cosas que habíamos encontrado en Andalucía, como la profesionalización de un repertorio de origen presumiblemente campesino allí, y que aquí realmente lo es, nos hallamos ante una música arcaica, dura, debilitada por las nuevas formas de vida e impracticable para el común de los mortales. Una música que ha terminado por convertirse en patrimonio de unos pocos, tan bien dotados para ella como forzosamente dispersos. Consecuencias: un virtuosismo cada vez mayor en los intérpretes y una marcada tendencia al concierto y a la ejecución pública. Hasta aquí la opinión de Brailoiu sobre la asturianada, en la que no es preciso extenderse porque se comenta sola y que es de interés por muchos motivos, incluida la apreciación que hace de las relaciones entre la asturianada y el canto andaluz, que llamaron la atención de Lorca y en las que tanto se extiende en su libro, el que veíamos antes, José Benito Álvarez Builla. Medina Díaz ubica la tonada en un llagar, o quizá en la trastienda de un chigre, en el que una joven se arrodilla delante de una pipa para llenar de sidra, bebida ritual y símbolo de Asturias, la zapica que porta en su mano. También en el repertorio del cancionero popular, cuyo temario abarca el contexto y la identidad sociocultural de las clases populares asturianas, se encuentran buenas descripciones de manzana, de la manzana y de la sidra, mencionándose en algunas incluso ciertas variedades del fruto. Es, por ejemplo, el caso de la siguiente tonada: si quieres manzanes, neña, vete a la mío pumarada, que las tengo de raneta, de mingán y colorada.
Y como no podría ser de otra forma, en las letras de las tonadas siempre salen a reducir los municipios sidreros más importantes de la región, llevándose la palma, claro, Nava, la capital sidrera de Asturias. Viva Nava, porque tiene la mejor gente que canta, la mejor sidra de Asturias y la huina de Fuensanta. Tampoco hay que matarse mucho para intuir las relaciones entre la mujer y la manzana, también representadas por Evaristo Valle, el célebre artista, en su célebre cuadro El Paraíso, que aquí tenemos delante. E igualmente presente en unas cuantas metáforas del cancionero asturo, como esta. De la raíz del manzano nació mi madre asturiana, y yo, como soy fiu de ella, nací de la misma rama. Pero sobre todas las canciones que tienen que ver con la manzana y la sidra, hay una que por su popularidad destaca sobre todas las demás. Se trata de la tonada En la gaita traigo Asturias, una canción obligada en casi todos los concursos y que para muchos intérpretes constituye el punto de partida de su carrera. En la gaita traigo Asturias, y en el fuelle la manzana, y en el puntero la sidra para la xente asturiana. El último de los temas que recoge Torner en su cancionero, el número 500, es una asturianada que también tiene a la sidra como protagonista, pero que contrasta con el horaciano rumor de las anteriores por su carácter marcadamente tabernario. Pictóricamente se aproximaría al ambiente del Chigre, retratado también por este pintor Evaristo Valle en este otro cuadro. Comienza así esa tonada registrada por Torner en el cancionero. La aguardiente bien me gusta y el vino blanco también, pero engoliendo la sidra a mí nadie me detiene. La afición de los asturianos a cantar en estos espacios de sociabilidad, el llagar, aquí vemos algunos, la taberna, el chigre, va más allá del tópico romántico la pintura de costumbres. Es una realidad que también ha encontrado acomodo en disposiciones legales, como la resolución de 26 de junio de 2013 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, por la que se incoa expediente para la declaración como bien de interés cultural de carácter inmaterial de la cultura sidrera asturiana, en cuyo anexo leemos esto. Leemos que las manifestaciones melódicas tradicionales de la región no están excluidas de dichos espacios, siendo sin duda las que más podrían satisfacer e integrar en su momento a la heterogénea clientela que se reunía en el local a degustar el caldo. De hecho, termina, se cantaban coplas populares y tonadas asturianas y era frecuente la presencia de gaiteros e incluso se realizaban elevados dispendios para procurarse a los más acreditados. Desde hace unos años, en varias localidades de la región, Noreña, La Pola, Gijón principalmente, se celebran certámenes dedicados a los cancios, cancios de chigre. La Academia de la Lingua no debería tardar en recoger en su diccionario esta nueva palabra, cancios, que tan de moda ha puesto esta renovada afición por un viejo maridaje como es el de la sidra y la canción, trasunto local sin duda de la enorme relevancia que a nivel planetario adquiere el binomio música y alcohol, vieja constante en la historia de la civilización. El certamen de cancios de chigre de Noreña, Prohibido cantar desentonado, así se titula, se hace eco de una práctica comúnmente observada a lo largo del siglo XX, la fijación en establecimientos públicos de carteles o placas que prohibían cantar a la clientela. Las normas de urbanidad de la época consideraban el canto espontáneo como un fenómeno molesto, y ya desde el siglo XIX hay constancia de sanciones municipales al respecto. No fueron estos carteles privativos de Asturias, ni mucho menos. Aquí vemos, por ejemplo, uno prohibiendo el cante en Andalucía.
¿Yo qué hice? Ahí. El hecho revela indirectamente un hábito social arraigado: cantar en chigres y sidrerías, lugares indispensables de sociabilidad de la cultura asturiana intensamente vinculados al ocio popular. En el rotativo El Noroeste de Gijón podemos encontrar unas cuantas noticias relacionadas con esto, siendo una de las más curiosas la multa de 5 pesetas impuesta en 1905 a la dueña de un establecimiento de bebidas de la ciudad porque admitió parroquianos, leo, después de la hora reglamentaria, permitiéndoles cantar hasta las 10:30 de la noche. En la gaita Traigo Asturias la cantaron casi todos los grandes de la tonada: Juanín de Mieres, Vicente Miranda, Fidel Díaz. El Presi popularizó Mucho me gusta la sidra, que también cantaba José Noriega. De la raíz del manzano la hicieron famosa Noriega y Morán. Arrimadito a la pipa Aníbal Menéndez. Y la nómina de intérpretes que incluyeron en su repertorio uno o más temas dedicados a nuestra bebida podría alargarse. No es necesario. Queda clara su importancia en nuestro cancionero e incluso en la otra música, la escrita, la culta, con ejemplos de su presencia en 3 célebres zarzuelas: Xuanón, de Federico Morena Torroba, La pícara molinera, del maestro Luna, y quizá una de las más célebres de todas, El gaitero de Gijón, de Jesús Romo, así como incluso en óperas, Carmina, de Jaume Paísa, y Don Rodrigo, de Alberto Ginastera. Al margen queda, claro está, la relación de la sidra con la gaita o su intérprete, célebre imagen de la firma de cosecheros y exportadores de sidra Valle, Ballina y Fernández, y reclamo publicitario de este caldo en el pasado, como en esta sidra asturiana llamada la gaita. Por supuesto que la temática de la asturianada no se agota en la manzana y la sidra, con ser, como queda dicho, muy importante. La agricultura, la ganadería, la gastronomía, la geografía son otros ámbitos temáticos por los que discurre el género con no menor vitalidad. Me gustaría decir algunas cosas sobre uno que evidencia mejor que ningún otro la capacidad de adaptación de la asturianada a lo largo de sus más de 100 años de vida grabada, como es el de la minería. La minería ha sido al menos uno de los factores más importantes en la historia y en la economía de Asturias. La minería de la región asturiana puede ser objeto de estudio, y lo ha sido, desde varios puntos de vista, como generadora de cultura y civilización, como factor determinante en el cambio de las estructuras sociales, costumbres y hasta paisajes, pero también como fuente de inspiración artística a nivel pictórico, literario o musical. El tema de la minería es frecuente en las canciones populares. Analizando el asunto desde un punto de vista histórico, el hecho debería parecer raro, porque el folclore, o mejor dicho, la ciencia del folclore, surgió justamente para lo contrario, es decir, para recoger, para salvar del naufragio, como se dejó escrito, de la amenazante industrialización, aquellas piedras preciosas sin pulimentar, que eran las canciones populares. Por eso ha dado la espalda a fenómenos económicos, sociales, culturales como la mina, que para la disciplina constituía un peligro, una amenaza para el verdadero folclore puro e incontaminado. Era lógico, pues, que los padres del saber popular prefirieran canciones del tipo: recorriendo siempre alegres montes, praderas y llanos, van cantando sus canciones contentos los asturianos. A versos de metáforas más duras y sabor a clase como estos otros: los mineros son leones que los bajan enjaulados, trabajan entre peñones y allí mueren sepultados. El amor, el matrimonio son asuntos muy apreciados por el folclore en general y por el asturiano en particular, como si todos los otros temas existieran en función de esta vivencia principal,
El amor es la preocupación fundamental de la lírica popular asturiana, escribió Elviro Martínez. Tampoco en el cancionero de la mina está ausente esta temática, al contrario. ¿Cómo quieres que te quiera si soy un pobre minero? Habré de vender los picos para comprarte un pañuelo. Idénticas referencias podemos encontrarlas en El cante de las minas de la Unión, la Nueva California, nacida al pie de la Sierra de Cartagena, antes de que otra trágica crisis minera la redujera a una desolada y patética ciudad fantasma. De la Unión, en la que se extraía manganeso, son estos versos de doble faz, dolor y gloria, haz y en vez del amor. A la mujer del minero se la puede llamar viuda. Y estos otros, cuando vuelvo de la mina, en la boca me da un beso, y el beso me sabe a gloria revuelta con manganeso. Creo. La canción minera no es una canción de trabajo, obviamente, alude a él, pero como tema de esparcimiento, de desahogo. Bajo a la mina pensando si yo volveré a subir. Mientras bajo voy rezando y cuando vuelvo a salir me paso el día cantando. En general puede decirse que el cancionero minero asturiano está relacionado con las labores del trabajador, según su oficio, barrenista, picador, guaje. Al mismo tiempo, otro pequeño grupo de canciones lo constituyen temas que hablan de un lugar o de un suceso más o menos casual en los que la mina y su entorno constituyen el haz argumental. Al primer grupo pertenecerían coplas como las siguientes. El que canta ye minero, conózcolo por la voz, traballa en la sobreguía, de polvo non se conoce. Soy caballista primera de las minas de Turón, tengo una mulina torda que tira más que un benzón. Si pa' dentro tira mucho, pa' afuera la mitad más. Tengo una mulina torda que no la puedo olvidar. Al segundo podríamos escribir esta otra. Al pasar la huella madre, el aire me apagó la vela. Para mí siempre es de noche. Válgame la Magdalena. Y como ocurre también en el cante de las minas, muchos intérpretes de tonadas mineras fueron también mineros. Pepín de la Rumiá, Tarín, el Rulero, Arsenio Fernández y un largo etcétera de hombres que hicieron avanzar la tonada como campeones que fueron de ella, contribuyeron aquí y allá con sus giros a elevar a la categoría de estilo formas de hacer cuya personalidad no estuvo nunca reñida con la tradición. Muchos popularizaron temas que el tiempo ha hecho inseparables de sus apellidos, como este, por ejemplo, que popularizó Ángel el Maragato. A la Pipiona era el nombre de un pozo minero. A la Pipiona madre, a la Pipiona, porque me dan castañes, yechi y boroña. No es fácil hallar en la literatura oral versos y músicas que encumbren más un trabajo y hasta una forma de ser y de sentir que los dedicados al minero y a la mina, condición que el hombre canta con tanto orgullo. Anabel Santiago ha hecho célebres los que empiezan: la carbonera se muere de mal de amor, porque la corteja un guaje y ella quiera un picaor. Óscar Roces finaliza su libro La Asturianada, significativamente subtitulado De la magia a la desolación, con estas tristes palabras. Hoy en día la Asturianada no tiene valor cultural o social alguno. Lo publicó en 2006. Han cambiado las cosas. La Asturianada ha sido un género extraordinariamente conservador en lo que a forma se refiere. No hay tiempo para pormenorizar los motivos, entre los que el mimetismo en el aprendizaje, la fidelidad a unos determinados patrones, a unos determinados cantantes por parte de los intérpretes y, sobre todo, el gusto de los jurados de los concursos, tan importantes en la historia del género,
han hecho que la asturianada evolucionara muy poco a lo largo de la pasada centuria, regodeándose, diría yo, en un virtuosismo vocal muy poco a lo largo, en un virtuosismo vocal, perdón, muy del gusto de los guardianes de la tradición. Esto ha generado una notable desconexión con las generaciones más jóvenes, que en absoluto se sienten identificadas con este tipo de música, muy difícil de recuperar. Figuras como Mariluz Cristóbal Caunedo, la mencionada Anabel Santiago o la langreana Marisa Valleroso experimentan en este campo importantes trabajos discográficos que ya son un referente en la historia de la canción asturiana, pero aún muy lejos del alcance social de otros repertorios. Hace unos años dirigí una encuesta en torno a los usos musicales de los adolescentes asturianos que me llevó a recabar la opinión de miles de estudiantes de educación secundaria de los institutos de secundaria asturianos. Algunas de las preguntas del cuestionario tenían que ver con nuestro patrimonio. ¿Te sientes identificado con el folclore musical de tu tierra? ¿Sabrías decirme el título de alguna canción del mismo? ¿Te importaría que se perdiera? Los resultados fueron desoladores. Pero al final del túnel encontramos un poquito de luz. Los mayores iban poco a poco invirtiendo los resultados de los más jóvenes, contestando a la última pregunta: ¿te importaría que se perdiera? Que sí, que les gustaría que el folclore de su tierra se perdiera y que habría que hacer algo para que no llegara a desaparecer. El Archivo de Música de Asturias desapareció con el fallecimiento de su último coordinador, Juan Bosco Gutiérrez. Al poco ocurrió lo mismo con el Archivo de la Música Tradicional del Museo del Pueblo de Asturias de Gijón, que llevaba Fernando Hornosa. Solo hay que poner Museo de la Tonada de Mieres en Google para que el célebre buscador de Internet nos restriegue los ojos con el triste estado de una buena idea. A Roces Arbolella no le faltaba razón, pero debemos ser optimistas y laborar con tesón para que la tonada de Medina Díaz no sea lo único que nos quede de la canción asturiana dentro de unos años. El 7 de mayo de 2015, el Consejo de Gobierno del Principado declaraba la asturianada bien de interés cultural inmaterial. Si dicho reconocimiento va a ir acompañado de una mayor preocupación y apoyo hacia ella, bienvenido sea. Si así no fuera, pues la última palabra, la última mirada, la tienen ustedes. Muchas gracias. Disculpen el retraso. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido una lección fantástica. Bueno, como han visto, ha sido una lección un poco larga y sobre un mundo que desconocemos, a pesar de vivir en el mismo país. Pero aquí nadie sabe nada de la asturianada. Sí sabemos sobre la sidra, por supuesto. Pues eso es tan importante. Ya, pues eso. Ah. Pero los canarios estamos en otro mundo, ¿no? El Asturias Patria Querida es el himno oficial del Principado de Asturias. Sí, sí, la sigue cantando todo el mundo. Ahora con más respeto que antes, que era la canción de los borrachos, cuando uno estaba un pasado de sidra y de otros licores. Ahora ya se interpreta con cierto bueno, solemnidad, vamos a decir. Si quieren preguntar algo, ¿no? Un turno de preguntas. Pues no la traje, la verdad, porque dije, me voy a alargar demasiado ya, como me pasé 15 minutos, y dije, lo voy a hacer demasiado largo, y no la traje. Pero si entráis en internet, que todo lo tenéis, y ponéis cualquiera de estos nombres, o asturianada, allí la tenéis. Lo siento, la próxima vez. Sí,
Pues es una pregunta un poco ortodoxa, ¿eh? ¿Consideras que, imagino que a Rodrigo Cuevas lo conoces? Sí. ¿Consideras que él que está recopilando todo el folclore asturiano, trayéndolo, llevándolo al mundo, sacándolo de Asturias y reconociéndose de a él, tiene tonadas, él está recuperando algo de la tonada de su forma poco ortodoxa, pero de alguna manera está contribuyendo a que no se pierda el folclore entre los más jóvenes asturiano, según la encuesta, y se traiga la realidad actual de la gente que escucha otro tipo de música y necesita oírla de otra manera? ¿O te parece que está haciendo ahí barbaridades? No, yo lo conozco. Personalmente. Sí, Ah. personalmente. Incluso cuando era decano, como tú decías, Sí. de la facultad, lo llevamos a un acto de fin de curso donde se entregan los diplomas a los estudiantes. Siempre había una actuación musical al término de esta y con la presidencia del rector, y llamamos a Rodrigo Cuevas, que afortunadamente fue, cuando no tenía el caché que tiene ahora, ¿eh? Y le pagamos un dinero que para nosotros era mucho. Luego volvimos a intentarlo y era imposible porque andaba por esos mundos de Dios. Y a mí me gusta mucho lo que hace. Es un agitador folclórico. Claro, yo creo que lo pero que... recuperar folclore. Sí, y hace que yo pienso que la gente que se aproxime a su obra, a sus trabajos, se puede interesar por el folclore asturiano, porque él lo utiliza en casi todo, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. Es una manera muy novedosa de mover la tradición, de remover la tradición. Pero claro, está unido a un talento, y ese hombre tiene mucho talento. Que no todos los Tiene, no todos claro. lo tienen. Que Coster estuvo aquí en Tenerife en septiembre, ¿eh? Yo lo he estudiado 2 veces, claro, evidentemente lo adoro. Pero estuvo aquí en septiembre y quiero decir que Sí, ha bien, sabido bien. traer ese folclore asturiano tan asturiano, Sí. y todo el mundo lo escucha de cualquier parte de sí, España. sí. O entonces Sí, yo creo sí. que es bueno. Allí igual, ¿eh? Se terminó ahora una exposición que se hizo en la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, magnífica, muy interesante, sobre el mundo de Rodrigo Cuevas, ¿no? Muy interesante, que fue muy visitada. Me alegro que esté de acuerdo con Sí, ello. totalmente, Señora, totalmente. ahí al final. Tengo un gusto de oírlo, pero lo he oído tras conferencia. Y he estado por preguntárselo. Nombra usted, la otra conferencia también se lo voy a nombrar. Ramiro de Maeztu. Mi hija es maestra de Ramiro de Maeztu y tengo mis 3 nietos en ese colegio. ¿Tiene que ver que lo fundaría un asturiano? ¿O no me puede sacar de duda? No le puedo sacar de duda. Pues entonces hubiese más bien y no puedo contestarme a la pregunta. No, lo Porque siento. aquí hay un colegio de La Peta que se llama Ramiro de Maestro. No sé. Yo he logrado hoy y he otra conferencia y yo he tenido el gusto de asistir y lo que he oído ya lograr ese nombre, Ramiro de Maestro. Pero lo cité, yo no me doy Sí, cuenta pues de hay que... una cita del árbol de que prefiero Sí, es verdad, sino del árbol que muere donde nace. Sí, señor. Que recantó la cita. Sí, Sí. es Bueno, una frase preciosa, aunque un poco negativa, ¿eh? depende. Bueno, depende. Ya, depende, evidentemente. Depende de ti. No, lo siento, no puedo... Fue verdad, dice que hay una persona que se va a años y a lo mejor hace 100 y pico de años. Con ellos celebramos el otro día el 150 aniversario. Es decir, que a lo mejor eso viene Pues de posiblemente. 100 y pico de años. Pero me alegro que si fuera así, estaría contenta y feliz de que mi hija sea maestra de este colegio y lo bien que van mis nietos estudiando en ese colegio. Y estoy Pues me alegro mucho. Y estoy orgullosa. Bueno, pues nada, si no hay ni más preguntas, darle las gracias y felicitar a José Antonio Gómez por esta magnífica charla
un poco larga, es verdad. No, Son bromas, son bromas. Somos buenos amigos y por lo tanto me permito el lujo de bromear. Gracias. Y entonces, y bueno, pues nada, nos veremos en la próxima charla, que será el miércoles de la próxima semana, ¿no? Donde trataremos un tema totalmente diferente, ¿no? Así que nada, y si ustedes quieren tener conferencias sobre temas musicales, me lo dicen, porque yo encantadísima de organizar conferencias sobre la música, claro. Así que bueno, pues nada más. Gracias.